Este es Cachalote y en abril del 2026 cumplimos 3 años y más de 100.000 kilómetros con él. Es nuestro único coche tanto para el día a día como para viajar. Y en estos 3 años hemos pisado con él la friolera de 12 países. Porque como dijimos cuando empezamos con este canal, nos gusta viajar y nos gusta conducir. Así que si te apetece, abróchate el cinturón y acompáñanos en este viaje sobre nuestra experiencia después de 100.000 kilómetros con Cachalote. ...107.029 kilómetros en 3 años. Este es Cachalote y en este vídeo os vamos a contar cómo ha aguantado los kilómetros y el paso de los años este coche. En el vídeo de resumen de un año explicamos más o menos cómo funcionaba el coche, pero en este nos vamos a centrar en cómo ha aguantado los kilómetros y el paso del tiempo, cuánto ha costado el mantenimiento en estos 3 años, lo que cuesta mover este coche, si ha fallado algo y lo mejor y lo peor del coche. Nosotros somos un perfil de usuario que utiliza muchísimo el coche. Hacemos de unos 30.000 a 35.000 kilómetros cada año. En estos 107.000 kilómetros hay mucho que contar, así que en este vídeo os vamos a dar nuestra experiencia sincera de lo que supone un coche así para viajar y para el día a día. Y vamos a empezar con el tema más polémico de los Tesla. La calidad de acabados de los Tesla son una mierda. Para un coche que parte de 35.000 euros es una vergüenza. Seguro que habéis escuchado esta frase más de una vez, así que vamos a ver cómo ha aguantado el interior de un Tesla después de 100.000 kilómetros. Mirad, os voy a decir una cosa y voy a ser totalmente sincero. Quien dice esta frase no ha pisado un Tesla en su vida, o al menos no de los nuevos. Es verdad que los Teslas tienen un interior que puede ser feo, que puede ser soso, pero de ninguna manera es un coche que tenga una mala calidad de acabados. De hecho, si nos acercamos al coche, podemos ver que la mayoría de acabados son blandos o tiene partes iluminadas en los interiores, cosa que no todos los coches tiene, y todo lo que se ve y lo que no se ve está forrado con tela. Otro punto es que la mayoría de partes están cubiertas por alcántara. Las puertas, tanto por delante como por detrás, tienen materiales blandos como alcántara, cosas así bien rematadas. Este volante no es que hayamos ido con especial cuidado, pero la verdad que se mantiene bastante bien. Y sobre todo el cuero este sintético, la verdad que aguanta muy bien y da muy bien el pego. Y como veis, es un coche que después de 100.000 kilómetros está impecable. O sea, no tiene vibraciones, no tiene nada raro. La tela aguanta bastante bien, sí que está un poco arrugada, se ve porque, bueno, al final de subirte y de bajar, pero no es nada loco ni nada que un coche de 100.000 kilómetros, no sé, las puertas abren, cierran bien, no hay nada que... Bueno, sí, que hay un par de cosas que ahora os voy a enseñar que creo que no están a la altura y para eso nos vamos atrás. Mirad, en las plazas traseras y luego en el maletero hay una cosa que encuentro un poco inaceptable. Primero empezamos por las cosas buenas. La puerta aquí tiene alcántara. Esto también son materiales blandos y aquí los asientos tienen exactamente la misma buena calidad que en la entrada. Además, todos están calefactados y también tienes aquí reposabrazos, etc. Pero hay una cosa que no nos gusta nada y es este plástico duro de aquí, es plasticucho baratucho y que además se raya con facilidad. No sé si lo veis en el vídeo, pero esto por suerte ha sido corregido en las nuevas versiones donde esto está bien blandito y con tela, porque esto es verdad que se raya a la mínima. Y también si vamos aquí, esto también se raya con facilidad. También hemos forzado el flash aquí porque hay otra cosa que no nos gusta, que es este plástico de aquí, que también creo que las nuevas versiones ya está forrado hasta arriba. Y luego, esto sí que es una alfombrilla de AliExpress porque le metemos bastantes cositas aquí, pero el interior está perfectamente tapizado y es de buena calidad. Entonces, por resumir un poquito, el coche con 100.000 kilómetros no tiene ningún crujido, no tiene nada raro, ha aguantado muy bien el paso de los kilómetros. Hay cosas mejorables que las nuevas versiones han mejorado, pero de ninguna manera está mal acabado, ni tiene nada que sea así escandaloso. O sea, por eso, ninguna queja. Vamos a otros temas. ¿Qué mantenimientos ha tenido este coche en estos 107.000 kilómetros? Y para esto vamos a verlo aquí. Lo único que hemos tenido que hacerle del motor es, desde aquí, rellenar el líquido limpia parabrisas, que en total han sido unas 5 garrafas de limpia parabrisas. Luego también Laura le cambió los filtros de aire al coche, que eso es una cosa que se hace manual y se pide por la web de Tesla, y le hemos cambiado las ruedas. Nada más. Ni cambios de aceite, ni revisiones,
nada de nada. Esto es la mejor parte del coche, en nuestra opinión. Entonces, nuestra experiencia en estos 107.000 kilómetros es muy fácil. Como coche del día a día, si tienes un parking y haces menos de 500 kilómetros al día, cómprate un eléctrico. O sea, es que no hay más. Es un coche que en el día a día, cargándolo en casa, no pierdes tiempo yendo a la gasolinera, como tengo que hacer yo con mi moto, por ejemplo. Es muy cómodo, pero has de tener una plaza de parking, eso es así. ¿Cómo es este coche para viajar? Bueno, cuando nos compramos el coche, obviamente nos dijeron que con este coche no se podría viajar, que los cargadores no funcionarían, que habría colas. Viajando, y que me corrijan Laura si me equivoco, o sea, en viajes largos nunca jamás hemos tenido ni un cargador que falle. Cargadores de Tesla, ojo, y esto hay que decirlo. No es lo mismo tener un Tesla que tener otro eléctrico, porque es verdad que en nuestro caso, en estos 100.000 kilómetros, prácticamente solo hemos usado cargadores de Tesla. Nunca jamás hemos tenido que esperar en un cargador. Bueno, sí, espera, me miras. Esperamos en un cargador 2 minutos en Valencia, una vez, ¿te acuerdas? Que íbamos hacia Andalucía en el puente de noviembre, ¿era? Tuvimos que esperar 2 minutos. O sea, porque estaba el cargador lleno, que además lo indica el coche, porque el coche sabe en tiempo real cuántos coches hay cargando, cuántos coches van al cargador. Tuvimos que esperar literalmente 2 minutos, salió el coche y volvimos a entrar. O sea, no hemos hecho cola jamás para cargar. Cargadores que no funcionan, usamos cargadores de Tesla. Es verdad que los cargadores de Tesla funcionan siempre y como mucho hay un poste o dos que no funcionan, como mucho, y lo marca en el coche. O sea, es que el coche sabe hasta los cargadores que no funcionan, si es que los hay. Entonces, ¿cómo es viajar con un eléctrico? Pues si no quieres parar a ir al baño, es más lento, eso está claro. O sea, si tú tienes un diésel y quieres hacerte 1000 kilómetros sin parar, esto no lo vas a poder hacer con un eléctrico. Nosotros, en nuestro viaje, por ejemplo, cuando fuimos a Andalucía, 905 kilómetros, paramos 3 veces, unos 15 minutos cada vez, por redondear un poco. O sea, no hay más. Es más lento si no quieres parar. Para el 90% de la gente normal que para cada 1000 kilómetros, pues 2 o 3 veces, es suficiente. De hecho, lo que pasa muchas veces cuando paras a cargar es que dejas conectado el coche, o bien haces un café o haces un pipi o lo que sea y el coche en unos 20 minutos ya te dice de continuar, 15-20 minutos, o bien te paras a comer y el coche pues ya lo puedes llenar porque mientras comes el coche se llena entero. Entonces no hay más misterio, esto es así. Creo que una de las cosas más interesantes de estos 3 años es responder el top 5 preguntas que nos han hecho sobre este coche. En el top número 1 está la autonomía de este coche. ¿Cuánta autonomía tiene este coche? Pues bien, esto es variable. En el día a día tenemos un consumo medio de 14,5 kWh a los 100 kilómetros y la batería tiene unos 75 kWh de capacidad. Así que la autonomía real en el día a día por carreteras de circunvalación, autovías con tráfico denso, como he dicho antes, se acerca a los 500 kilómetros. ¿Pero qué pasa cuando viajamos? Pues bien, cuando viajamos por autopista el consumo real es más elevado y la autonomía real es de entre unos 370 y 450 kilómetros, dependiendo de las condiciones del tráfico, de la orografía o del clima que haga. Nuestro récord absoluto de autonomía sin parar ha sido de 480 kilómetros entre Manzanares y La Aldea. Y como nos estamos mojando un poco, vamos a ir dentro del coche a contestar el resto de preguntas. Segunda pregunta que más nos hacen, ¿cuánto cuesta cargar el coche? Pues eso depende. Si lo cargas en casa, por ejemplo, nosotros tenemos una tarifa de 0,067 céntimos el kilovatio hora. Esto es por las noches y fines de semana, con lo cual programamos el coche para cargar automáticamente en esas horas y nos sale cargar la batería, si multiplicamos 0,07 por los 75 kilovatios hora de capacidad, 5,25 euros. Redondeando y sumando impuestos y demás, unos 6 euros más o menos. Esa es la gran ventaja del coche eléctrico. Como he dicho antes, si tienes parking en casa y tienes donde cargar, es una ganga. A ver, Laura, es que me he dado cuenta que te has colado en el vídeo todo el rato. Explica un poco qué estás haciendo. Estoy trabajando. Es que estaba grabando yo con la cámara y ahora revisando veo que sale por aquí. Pero ¿qué pasa cuando salimos de viaje? Pues bien, cuando salimos de viaje los supercargadores son un poquito más caros. Por ejemplo, más o menos unos 0,037 euros el kilovatio hora. Y con eso sale que llenar una batería completa es aproximadamente unos 28 euros. Y también teniendo en cuenta que cuando viajas la autonomía pues es menor, no son los 500 kilómetros. Aún así son precios que si la mayoría de veces no viajas tanto, salen mucho a cuenta. La cuarta pregunta que más nos hacen, especialmente a nosotros que vamos varias veces al año a esquiar o a la nieve, es ¿cómo se
comporta el coche con el frío. Pues bien, el coche a temperaturas bajas, el nuestro cuando vamos a Andorra se ha movido entre 0 grados y menos 10 grados, por ejemplo, este paso de invierno, lo único que hace es que consume un poco más. Hay mucho drama con la calefacción y la gente se piensa que cuando pones la calefacción la batería del coche vuela. Y esto no es así porque los coches modernos tienen bomba de calor, con lo cual a lo mejor una calefacción te gasta alrededor de un 1%, un 2% tirando al alza cada hora. Con lo cual no es nada que sea muy dramático ni incrementa tanto el consumo. Y además, este año cogí el coche de Barcelona hasta Nordcap, el punto más lejano donde se puede llegar con el coche en Europa, y salió todo bien. Perfecto. Se me ha hundido el coche en la nieve, porque soy gilipollas. Y al contrario también, ¿qué pasa en verano? Pues bien, nosotros también solemos viajar bastante a Andalucía, donde la temperatura pues hemos llegado a alcanzar 38, 39 grados. Lo mismo, la batería sí que es verdad que se comporta mucho mejor con calor que con frío, porque aunque haga 38 grados, no es que la batería esté hirviendo, porque al final los 38 grados los tienes tú encima, pero la batería tiene refrigeración líquida y la verdad que con calor se comporta bastante mejor, y lo mismo, el aire acondicionado no afecta tanto al consumo. Bueno, y ahora vamos con la parte realmente interesante. ¿Qué problemas hemos tenido con este coche en estos 3 años? Preparaos. Estos han sido todos los problemas que hemos tenido con este coche en estos 3 años. Al final no hemos tenido que llevarlo al servicio para nada, no hemos hecho revisiones, hemos hecho pues los cambios de ruedas, los mantenimientos que hemos hecho nosotros mismos, como he dicho antes, cambio de filtros y demás. Y es que es la verdad, o sea, si hubiéramos tenido algún problema, si lo hubiéramos tenido que llevar en garantía a algún lugar, lo hubiera dicho, pero en nuestro caso, la verdad que el coche ha salido bien, sin más. Pero bueno, ya que vamos a hablar mal de algo, y vamos a empezar con las cosas que no nos gustan del coche. Primera cosa, los limpiaparabrisas son un desastre. Los limpiaparabrisas automáticos no funcionan bien. A veces llueve poco y se ponen a tope, a veces llueve mucho y se activan lentos. Sí que es verdad que Tesla está trabajando en esto con una patente y una actualización de software que llegará, pero de momento los parabrisas automáticos no funcionan bien. Esto es así. Segunda cosa que no nos gusta del coche, algunos acabados, como he comentado antes en el vídeo. Tercera cosa que no nos gusta del coche. Esto es lo mejor que tiene el coche y lo peor. Los mapas de navegación de Tesla. Tesla tiene una navegación de ruta excelente para programar las paradas de carga, pero tiene el problema de que usa Google Maps para los mapas, pero las instrucciones las usa de Tesla. Esto es un poco complejo de explicar. Pongo un ejemplo. Hacen una rotonda nueva. El mapa de Tesla te muestra en pantalla esa rotonda el día 1, porque pilla los datos de Google Maps. Pero en cambio las instrucciones que te da el coche no saben que está esa rotonda, y eso te lleva a que a veces cuando hacen obras o cuando actualizan algo, el coche no te está indicando la ruta correcta. Es como si los mapas de Google físicos fueran por un lado y las instrucciones de navegación de Tesla van por otro lado y tardan más en actualizarse. Y esto a veces crea instrucciones incorrectas. Esto no nos gusta. Y luego, otra cosa mala de Tesla es, como decía Mario Garcés, los que tenemos un Tesla vivimos un poco en una burbuja, porque es cierto que el coche funciona muy bien a nivel de planificación de rutas, de carga y de supercarga. No te puedes quedar tirado porque el coche sabe en todo momento a qué batería vas a llegar, sabe los cargadores que funcionan, sabe los cargadores que no funcionan, y esto nos da a veces una sensación de fanboys del coche eléctrico, pero porque realmente la mayoría de los que tenemos un Tesla, nuestra experiencia es buenísima. Y es cierto que esto no pasa con todos los eléctricos, pero yo lo dije desde el primer día que la opinión que damos aquí es nuestra opinión sincera y personal. Yo no puedo hablar por quien tiene otro eléctrico, por quien tiene otro Tesla que a lo mejor no le haya salido bien, yo hablo por lo que yo vivo. Y lo que yo puedo hablar y lo que puede hablar Laura... Hola Laura, justo hablaba de ti. Ya, escuché mi nombre. ¿Qué tienes que decir de estos 100.000 kilómetros y 3 años del Tesla en general? Que se ha portado muy bien. Se ha portado bien. Es nuestra experiencia y es nuestra percepción. Sin más. Más cositas. Sin trampa ni cartón. Ahora iba a hablar de lo mejor del coche. A ver si estás de acuerdo conmigo. A ver. Primero, One Pedal. Para mí, conducir el coche con un pedal, y esto es muy loco, es que lo tenéis que probar, el coche se conduce con un pedal, no pisas el freno, tú levantas el pie del acelerador y el coche frena, se encienden las luces del freno y el coche se para. Esto lo tienen cada vez más coches eléctricos, maravilla, estás en subida, en bajada, te da igual, no pisas el freno ni gastas frenos. Lo mejor, a la vez que es lo peor, planificador de ruta, porque aunque los mapas a veces tienen instrucciones correctas, el coche planifica perfectamente las rutas, las paradas de carga, etc.
Otra cosa buena del coche, la insonorización. A ver, háblame un poco. De verdad que este coche está muy bien insonorizado. ¿Qué comemos hoy? Pues lubina, me parece que sí, ¿verdad? Entonces, de verdad os lo digo, el coche tiene dobles cristales delante y detrás y está muy bien insonorizado y se puede grabar un podcast dentro del coche. Lo hace. Y lo hago. Bueno, tecnología, que esto ya lo hablamos en el vídeo de un año que podéis verlo. El coche está lleno de tecnología impresionante, o sea, lo de las cámaras que estén grabando en todo momento es una pasada. Cuando el coche está aparcado, por cierto, enseñamos la última, ¿no? Ahora os enseñamos la última. La gente es maravillosa. ¡Y epa! La madre que te parió. ¿Puedo decir una? Sí, sí. Los asientos y el volante calefactado. Ah, ostras, esa no la había apuntado. Laura disfruta mucho. Mira, este coche... invierno? Mira, este coche es más para invierno que para verano, de verdad. O sea, asientos calefactados, volante calefactado que puedes activar a distancia. Es de lo mejor que tiene el coche. O sea, de verdad. Y tiene los 5 asientos calefactados, que yo creo que esto casi ningún coche lo tiene. Bueno, y detallitos. O sea, detallitos es que no sé, pues en la pantalla, el software, la interfaz está lleno de detalles que yo qué sé, pues tienes una llamada, pues se baja el ventilador del aire acondicionado para que oigas mejor la llamada. ¿Vas a llevar el coche a lavarlo? Pues te sale un pop-up en la pantalla de si quieres activar el modo lavado del coche. Bueno, mira, y cuando llueve, el techo. Cuando llevo el techo se queda maravilloso. ¿Qué más cosas tiene? Es que tiene muchas locuras el coche. O sea, por ejemplo, es que son tonterías random, ¿eh? Nuestro maletero es automático y se abre. ¿Qué pasa? En nuestro parking el techo tiene un límite. Pues tú puedes decirle al coche que según la ubicación el maletero se abra más o se abra menos para que no toque con el techo. En cambio, cuando estás fuera de casa, el maletero se abre hasta arriba. Y esto llegó con una actualización de software. Son muchas cosas que están muy bien, de las que hablamos sobre todo en el vídeo de un año que podéis ir a ver. Y ya está. Pero como resumen final, toca sacar la calculadora. ¿Cuánto hemos ahorrado realmente en estos 100.000 kilómetros? Y para ser justos y transparentes, hemos dividido el uso del coche en el día a día y en viajes, ya que en viajes largos las cargas son bastante más caras y el consumo es más elevado. Y de estos 100.000 kilómetros, unos 70.000 los hemos hecho en el día a día, es decir, trayectos de menos de 500 kilómetros donde podemos salir cargados de casa y volver a cargar a casa. Y atentos que aquí viene el café para los más cafeteros. Números de verdad. Un coche de gasolina de tamaño similar tiene un consumo medio en el uso diario de 7,5 litros a los 100. Nos sale que para hacer 70.000 kilómetros habremos gastado unos 7.875 euros en gasolina. Atentos a la diferencia, porque con el consumo medio real de nuestro coche y el precio al que cargamos en casa, recorrer estos 70.000 kilómetros nos ha costado 812 euros. Esto supone un ahorro de más de 7.000 euros en estos 100.000 kilómetros. Pero cuando viajas, la cosa cambia, ya que un coche eléctrico consume mucho más en autopista y además las cargas son más caras. Al contrario, el coche de gasolina en autopista a velocidad constante tiene un consumo medio menor. Vamos a suponer que de estos 100.000 kilómetros, 30.000 han sido viajando, lo que en un coche de gasolina ha supuesto gastar unos 3.000 euros en gasolina. Pero ¿cuánto ha supuesto viajar esos 30.000 kilómetros con nuestro Tesla? El consumo es mucho más alto y las cargas son más caras. Y aún así, estos 30.000 kilómetros han costado poco más de 2.100 euros. Así que calculadora en mano, viajar con un Tesla sigue siendo más barato que viajar con un coche de gasolina. Y para terminar, hablemos de mantenimiento. En un coche de gasolina, en estos 100.000 kilómetros, mínimo tendrás que llevar el coche al taller unas 5 veces. Cambios de aceite y filtros, revisión de niveles del líquido refrigerante, filtro de combustible, bujías, correa de distribución o el embrague. Todos estos componentes o bien no existen en el coche eléctrico o bien, como el aceite de motor, no se tienen que revisar ni cambiar. Y eso lo deja muy claro el manual de mantenimiento de Tesla, que en ningún momento hace referencia a supuestos cambios de aceite. La batería tiene líquido refrigerante, pero este nunca jamás se ha de tocar ni cambiar. Así que en estos 100.000 kilómetros hemos ahorrado no solo dinero, sino también tiempo con nuestro Tesla. Y el ahorro total es de unos 8.786 euros. Y antes de despedirnos, una aclaración sobre estos cálculos que habéis visto y un agradecimiento muy sincero. Porque en estos cálculos no hemos incluido las miles de cargas gratuitas que hemos tenido, en gran parte gracias a vosotros, a los que estáis al otro lado. Porque desde que iniciamos el canal, nada menos que 20 personas han comprado un Tesla con nuestro código y esto ha supuesto para nosotros que podamos viajar y enseñaros estos viajes sin pagar cargas. Y esto es algo que se agradece y que creo que tenemos que decir en un ejercicio de transparencia. Al final, cuando empecé este canal, lo hice sin esperar nada a cambio y como un hobby
hobby. Y todo partió de que mi tío Herminio, que era una persona que siempre le apasionaba todo lo nuevo, estuvo como 2 años preguntándome cosas sobre vehículos eléctricos, cargas y demás, hasta que el hombre se compró su Tesla a los 73 años. Y al final pensé que todas las preguntas que me hacía mi tío sería muy chulo poderlas explicar de alguna forma en un canal. Y de ahí nació esta idea por este canal. Y esta idea o este hobby se ha convertido en una comunidad súper bonita en que la gente como mi tío Herminio o Roger, Fon, Virginia, Carlos, Vicente, Marta, Fernando Jesús, Luis Andrés, Gabriel, Joan, Didac, Marc, Esther, Alberto, Carmen, Boaz, Diego, Borja o Daniel son personas que se han atrevido a dar el paso a la movilidad eléctrica escuchando o viendo nuestros vídeos, algo que personalmente me llena muchísimo y me hace muy feliz, y a su vez, gracias a la confianza que habéis depositado en nosotros hemos podido viajar mucho más con Cachalote y os hemos podido enseñar esos vídeos. Creo que es una retroalimentación muy bonita. También creo que ese paso que todas y todos os habéis atrevido a dar va a dejar el mundo mejor de lo que hemos encontrado, y esto es algo que encuentro precioso. Así que si queréis seguirnos acompañando, nos vamos a ir a Cabo Norte con nuestro Tesla Model Y, la última carretera al norte de todo de Europa, y me encantaría que estuvierais todas y todos ahí para acompañarnos en esta nueva aventura con Cachalote.